Amados hermanos, les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como siempre declarando que el gozo, la paz, la gracia y la misericordia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador estén con todos ustedes. El mensaje de hoy lleva como título: ¿cuál es la respuesta cristiana al COVID-19? Hoy en día estamos experimentando el momento más problemático en el mundo entero. El virus COVID-19 tiene una rápida propagación que ha trastornado el mundo. El mundo entero está vuelto al revés. Se encuentra en un caos. Estamos experimentando el momento más problemático jamás vivido en el mundo. En estos últimos días esto ha sido confirmado por los eventos que están ocurriendo en todas partes del mundo. Los acontecimientos con frecuencia deben empeorar antes de que puedan mejorar. Esto es trágico y muy triste, pero es necesario para convencernos de que necesitamos al Señor, que necesitamos del Salvador. Todas las naciones están en caos y sus reinos se derrumban. En Isaías capítulo 46, verso 6, en la Biblia de las Américas nos dice: bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. En Isaías 24:10 nos dice: derribada está la ciudad del caos, toda casa está cerrada para que no entre nadie. Toda casa está cerrada para que no entre nadie. La preocupación más grande que enfrenta el mundo con esta pandemia del coronavirus no es la cantidad de enfermos o de muertos, que a la fecha se contabilizan más de 2 millones de personas infectadas y más de 130,000 muertos en todo el mundo, sino que la preocupación más grande es la potencial devastación que esta pandemia podría causar. En Isaías 24, del 3 al 4 nos dice: la tierra será totalmente devastada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Nos dice Isaías que la tierra se enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Es importante señalar que los capítulos 24 al 27 del libro de Isaías constituyen un grupo aparte, fuertemente marcado por su carácter general apocalíptico. Por eso se le suele llamar el Apocalipsis de Isaías. En este capítulo 24 tenemos, por ejemplo, en primer lugar, una descripción general del castigo final sobre la tierra. En segundo lugar, el gozo que en aquel día terrible sentirán los justos. Y en tercer lugar, una desolación final con los fenómenos cósmicos que la acompañan. Pero la mayor preocupación es la mayor devastación jamás experimentada en el mundo provocada por esta pandemia. No es la primera pandemia que experimenta el mundo, ya ha habido otras en el pasado. En 1918, el mundo experimentó la pandemia de la gripe y afectó a 1/3 de la población mundial. En 1918, la población mundial era de 1.800 millones de personas. 100 años después, aumentó la población mundial a 7.600 millones de personas en el 2018. Se estima que mató a 50 millones de personas cuando la población era mucho menor de lo que es hoy en día. Algunas otras estimaciones se dice que fueron como 100 millones de muertos. Si miramos en perspectiva, durante la Segunda Guerra Mundial se calculan que las muertes fueron entre 70 a 85 millones. Alguien dijo: esta gripe mató a más personas en 24 semanas que el VIH o SIDA en 24 años. Todas estas estadísticas explican por qué las preocupaciones gubernamentales a la pandemia actual son tan dramáticas. Ahora, en las Sagradas Escrituras se nos dice mucho acerca de las plagas y de las pestes y cómo nosotros podemos obtener consejos por medio de la palabra de Dios para dar una respuesta nosotros como cristianos a la crisis mundial que nos afecta a todos. Como cristianos, ¿qué debemos hacer de manera personal con respecto a la crisis actual? ¿Cuál es la respuesta cristiana al COVID-19? En primer lugar, practicando el sentido común y la prudencia. ¿Recuerdas cuando Satanás tentó a Jesús? ¿Cuál fue la cita que pronunció nuestro Señor? Jesús le citó a Satanás de Deuteronomio capítulo 6, verso 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios. En Lucas capítulo 4, verso 12 dice: respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Si forzamos la mano de Dios en hacer algo tan tonto como no seguir el protocolo de salud, es tentar
o probar a Dios. Porque como dijo alguien, en el momento en que hacemos algo para probar a Dios, estamos demostrando que no estamos seguros de Dios. La confianza nunca emplea trucos para descubrir si la persona de confianza es digna de confianza. Una cosa es dar un paso atrevido de fe en obediencia a Dios, y otro caso es iniciar la misma acción para nuestros propios propósitos, igual como lo hizo Satanás en el monte de la tentación. Dios había dado al pueblo de Israel la tierra prometida y les dijo que la poseyeran. En Números capítulo 13, versículo 1 al 3, Jehová habló a Moisés y le dijo: envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviaréis un hombre por cada tribu paterna, todos ellos príncipes. Entonces los envió Moisés desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Todos aquellos hombres eran príncipes de los hijos de Israel. Cuando los 12 espías regresaron de reconocer la tierra, dieron un informe negativo de la tierra. Solo Caleb y Josué insistieron en que obedecieran a Dios y entraran valientemente a poseer la tierra prometida. Si hubieran hecho esto a través de lo dicho por Caleb y Josué, esto habría sido un acto de fe, porque Dios les había dicho que lo hicieran y les había prometido estar con ellos. Pero fue un acto de incredulidad cuando el pueblo de Israel decidió no confiar en Dios y no hacer lo que Él les había dicho que hicieran. Pero no lo hicieron. Y ya Dios había dicho que no entrarían en la tierra prometida. Lo vemos en Números 14, del 22 al 30. Que ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que he hecho en el desierto, los que me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, verá la tierra que juré dar a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto lo ha animado otro espíritu y decidió ir detrás de mí, yo lo haré entrar en la tierra donde estuvo, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del mar rojo. Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dijo: ¿hasta cuándo soportaré a esta depravada multitud que murmura contra mí? Ya he oído las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En el desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí, a excepción de Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Ninguno de vosotros entrará en la tierra por la cual alcé mis manos, y juré que os haría habitar en ella. Sin embargo, esta acción de Caleb y Josué, después de que Dios había dicho que no entrarían a la tierra prometida, se convirtió en presunción, no en fe, tentando a Dios, y el resultado fue desastroso. Nos lo dice en Números 14, del 39 al 45. Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Se levantaron muy de mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo: aquí estamos para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Moisés le respondió: ¿por qué quebrantasteis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, pues Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis bajo su espada, pues Jehová no estará con vosotros, por cuanto os habéis negado a seguirlo. Ellos, sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero ni el arca del pacto de Jehová, ni Moisés se apartaron de en medio del campamento. Entonces descendieron el amalecita y el cananeo que habita en aquel monte, los hirieron, los derrotaron y los persiguieron hasta Horma. Lo intentaron hacerlo por su propia iniciativa y no le fue bien. No debemos probar o tentar a Dios. Practiquemos el sentido común y la prudencia. ¿Qué hizo Jesús cuando los judíos levantaron piedras para matarlo? ¿Qué hizo? Dice la Biblia que él se escondió. En Juan 8:59 tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Jesús practicó la prudencia y el sentido común. Lo que Jesús hizo es muy interesante. Él pudo haber realizado un milagro, él pudo haber usado poder para paralizar a esas personas, pero no hizo nada de eso.
Lo que hizo fue esconderse. Se deslizó entre la multitud y escapó. También Pablo practicó la prudencia y el sentido común. Él escapó metido en una canasta cuando intentaban arrestarlo. Sentido común y prudencia. Pablo mismo lo cuenta la historia en 2 Corintios 11:13. Y fui descolgado en un canasto desde una ventana del muro y escapé de sus manos. Dios pudo haber hecho algo sorprendente, pero no fue así. Pablo se valió de los medios prácticos disponibles para él. La pregunta es, ¿cuál es el punto? El punto es que en la ausencia de una orden divina de hacer lo contrario, simplemente debemos actuar con prudencia. No debemos actuar bajo presunción. La presunción es impulsada por un orgullo sutil. La fe actúa en humilde obediencia. ¿Qué cosas prácticas debemos hacer responsablemente frente a la pandemia actual? Según las indicaciones del gobierno y del Ministerio de Salud, es no tocarnos la cara si no nos hemos lavado las manos. Lavarnos las manos en forma habitual con suficiente agua y jabón. Quedarnos en casa y minimizar en la medida que podamos el aglomerarnos a grandes multitudes. El protocolo de guardar la distancia con la gente, por lo menos de 2 metros de distancia, entre otras cosas. Eso es prudencia, eso es sentido común. Lo contrario sería probar o tentar a Dios. En base a todo esto debemos evitar 2 extremos. El primer extremo que debemos evitar es la presunción de que como somos los hijos de Dios, no tendríamos que lidiar con nada de esto. Pertenecer a Dios no nos exime de la experiencia humana. Dios cuidará de nosotros mientras confiemos y le obedecemos. Pero todavía estamos en cuerpos mortales. Nuestra salvación completa aún no ha llegado. Esperamos estar vestidos con un cuerpo glorificado. Mientras tanto, todavía gemimos dentro de nosotros mismos, al igual que el resto de la creación. Romanos 8, 22 al 23 dice, sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En segundo lugar, el otro extremo que debemos evitar es entrar en pánico. Dios no nos ha dado espíritu de temor, de cobardía, de miedo. En 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nuestra confianza es el Señor, no debemos temer. La misma confianza que tenía David. Salmo 27, 1 al 5 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Cuando te encuentres estresado o ansioso, encuentra consuelo y fortaleza en pasajes como estos. Y permite que el Espíritu Santo traiga seguridad y consuelo a tu corazón. Recuerda que el fruto del Espíritu no es el miedo, no es el temor, sino amor, gozo y paz. Isaías 26, del 3 al 4 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. No debemos de reaccionar a los problemas, a las crisis, a las circunstancias, de la misma manera en que el mundo reacciona. Recuerda que Dios está contigo, recuerda que Dios está con nosotros. ¿Cuál es la respuesta cristiana al COVID-19? Practicando el sentido común y la prudencia. Y en segundo lugar, buscando al Señor en medio de las crisis. Cada crisis es un llamado a buscar de Dios. Muchas veces los eventos que suceden son como una llamada de atención. Israel era el pueblo escogido de Dios. Pero encontramos muchas veces en su historia que se volvían muy flojos en su servicio a Dios. El pueblo de Israel presumía de la bondad de Dios y a veces a pesar de que practicaban la idolatría. Pero Dios, en lugar de exterminarlos inmediatamente por su desobediencia y por su idolatría, Él enviaba suficientes problemas para atraer su atención antes de que Jerusalén fuera capturada por Babilonia
el año 586 a.C. Nos dice en 2 de Reyes 25, el 8 al 11, en el mes quinto, a los 7 días del mes, en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, incendió la casa de Jehová, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. También prendió fuego a todas las casas de los príncipes. Todo el ejército de los caldeos que acompañaba al capitán de la guardia derribó los muros que rodeaban a Jerusalén. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivos a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común. Pero la Biblia nos dice que hubo otros ataques que deberían haber sido de advertencia al pueblo de Israel. Miremoslo en el capítulo anterior a este. 11 años antes, Jerusalén fue atacada y el rey Joaquín había sido llevado cautivo. Dice la palabra en 2 de Reyes 24, del 10 al 12. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Llegó también a la ciudad Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, se rindió al rey de Babilonia. En el 8º año de su reinado, el rey de Babilonia lo tomó prisionero. Esto sucedió 8 años antes. Babilonia atacó y se llevó cautivos. La palabra del Señor nos dice que Daniel era parte de ese cautiverio. Leemos en Daniel capítulo 1, del versículo 2 al 6. El Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. En todos estos eventos había oportunidad de arrepentirse. Dios dio suficiente crisis para atraer la atención de su pueblo Israel. Luego le dio la oportunidad de buscarlo y de hacer las cosas bien. Israel no logró apoderarse de estas oportunidades. Pero también estas cosas fueron escritas para nuestra advertencia. Fueron escritas como ejemplo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:11. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en los tiempos finales. Mi mayor preocupación para nuestra nación es que respondamos a la crisis actual con todos nuestros recursos, pero no buscando al Señor. Una cosa es confiar en el Señor y otra cosa es pensar con orgullo que podemos hacer que la crisis se puede manejar en base a los grandes avances científicos y experiencia, pero se ha demostrado que ese virus nos encontró desprevenidos. Lo que deberíamos estar haciendo es orando hoy por la sabiduría y la protección de Dios. Deberíamos buscar el rostro del Señor por la victoria y no asumir que podemos manejarlo sin Él. Antes del año de 1918, durante la pandemia de la gripe, el mundo se jactaba de sus logros científicos, especialmente en el campo de la medicina. Hasta esa época, la ciencia de la medicina había logrado avances extraordinarios. Habían pasado de un triunfo a otro. Los investigadores habían desarrollado vacunas para muchas enfermedades: viruela, antras, rabia, difteria, meningitis. Los avances científicos en microbiología habían llevado a esa gente de 1918 a pensar que eran invencibles. Pero fue en ese contexto que el mundo fue golpeado con algo en lo que estaban mal equipados, con algo que era difícil de manejar. Fue cerca de ese momento cuando la gente se jactaba de haber construido el barco más grande que jamás se hundiría. Ese barco fue el Titanic y usted conoce la historia. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 16:18, antes del quebranto está la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Ese principio es válido tanto para las naciones como para los individuos.
¿Cuál es la respuesta que debemos nosotros como cristianos dar ante esta pandemia? En 2 de Crónicas 7, del versículo 3 al 15, nos da la respuesta. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta para que consuma la tierra, o si envío pestilencia a mi pueblo, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se hagan en este lugar. Conseguiremos un mejor sentido del contexto para este verso cuando leemos el versículo que lo precede, el versículo 13. El texto nos habla de una situación en la que han surgido problemas. Miren lo que dice el versículo 13. O si envío pestilencia a mi pueblo. La palabra pestilencia se traduce como plagas. En la Nueva Traducción Viviente, el versículo 13 dice: puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Ahora, ¿cuál es la respuesta que Dios está buscando entre su pueblo en medio de la pestilencia, en medio de las plagas, en medio de las pandemias? ¿Cuál es la respuesta cristiana al COVID-19? Practicando el sentido común y la prudencia, buscando al Señor en medio de la crisis. ¿Y cómo lo buscamos? Humillándonos a nosotros mismos. Suena muy lindo y muy valiente decir cuando nos enfrentamos a una crisis: esto pasará, vamos a salir de esto. Exactamente esto fue lo que Caleb añadió a su jactancia cuando dijo en Números 14:9: por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, pues vosotros los comeréis como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y Jehová está con nosotros, no los temáis. Caleb dijo: el Señor está con nosotros. Pero esa declaración fue precedida cuando dijo en el verso anterior, en el versículo 8, si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Igual que Caleb podemos declarar: esto pasará, podemos salir de esto, pero al mismo tiempo como lo hizo Caleb, como lo hizo en el verso 8, si Jehová se agrada de nosotros. En nuestro contexto, con Jehová, con Dios, con Él, esto pasará. Con Jehová, con Dios, vamos a salir de esto. Ya sea que se diga explícitamente o no, eso debe ser nuestra mentalidad. La gripe de 1918 dio un severo golpe al orgullo que se había desarrollado a través de los descubrimientos científicos que se habían realizado en esa fecha. Pero en una crisis debemos humillarnos a nosotros mismos y no alardear de nuestra autosuficiencia. Esta pandemia debe recordarnos nuestra mortalidad y nuestra dependencia de Dios. ¿Cuál es la respuesta cristiana al COVID-19? Practicando el sentido común y la prudencia, buscando al Señor en medio de las crisis. Lo hacemos al humillarnos a nosotros mismos, pero también lo hacemos cuando oramos. La palabra del Señor nos dice en Filipenses 4, del 6 al 7, por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí tenemos la maravillosa promesa de la paz en respuesta a la oración hecha con acción de gracias. Es presentar nuestras peticiones delante de Dios para que sean conocidas por Él. Es hablar con Él y decirle que lo necesitamos, que dependemos totalmente de Él. Cuando la iglesia abandona su llamado de ser una casa de oración, Dios envía crisis para indicar que Él le ha dado la espalda. En Marcos 11:17 dice: y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La iglesia primitiva es un ejemplo para nosotros. Cuando surgieron problemas, ellos oraron. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
En Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Daniel también es un ejemplo de esto, cuando llegaron los problemas. Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Igual sucedió con los amigos de Daniel, que se negaron a adorar a los ídolos para adorar a Dios. Dice en Daniel 3:16-18, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mi esperanza es que hagamos más que ponernos máscaras y lavarnos las manos y quedarnos en casa. En verdad espero que busquemos al Señor con todo nuestro corazón por las soluciones que Él tiene para este problema. Necesitamos de su sabiduría, de su guía, su poder para trabajar en su nombre. Él puede convertir todo esto para un extraordinario avance del Evangelio. ¿Cuál es la respuesta cristiana al COVID-19? Practicando el sentido común y la prudencia, buscando al Señor en medio de la crisis. Lo hacemos humillándonos a nosotros mismos, orando, pero también buscando su rostro. Necesitamos buscar una correcta relación con Dios. Tenemos también que someternos a Él y decirle que perseguimos su voluntad. Todo esto que está sucediendo es una oportunidad para que la iglesia comience a orar y a buscar su rostro. El futuro nuestro de cómo vamos a salir de esta crisis depende mucho más de lo que hace la iglesia que de lo que los sistemas gubernamentales hagan. Jesús está caminando entre los candelabros. Los candelabros significan la iglesia. En Apocalipsis capítulo 2 y el capítulo 3, Jesús está evaluando la condición de la iglesia y el juicio pronunciado basado en lo que cada iglesia hacía. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 13 dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. En el versículo 20 dice, respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? ¿Qué va a pasar en los próximos años? ¿Vamos a obtener de Dios más indulto? ¿O vamos a obtener de Dios lo que realmente merecemos? Pero si un remanente ora y busca su rostro, Él escuchará y sanará nuestra tierra. Detengámonos por un momento para mirar lo poderoso de la respuesta de la oración. Dice el versículo 14, perdonará sus pecados y sanaré su tierra. Él puede sanar la tierra de los legisladores injustos. Él puede sanar la tierra de las leyes injustas. Él puede sanar la tierra de la economía en caos. Él puede sanar la tierra de los virus, de las pestes, de las pandemias, del coronavirus. Él puede sanar nuestra tierra. El peligro al que nos podemos enfrentar es que miremos el coronavirus con ojos puramente humanos. Claro que debemos tener compasión por aquellos que padecen la enfermedad y todos ellos deben estar incluidos en nuestra respuesta. Pero no podemos pensar en términos puramente humanistas. No debemos dejar a Dios fuera de la escena. ¿Qué sabes si quizás Dios nos trajo al reino para un tiempo como este? ¿Qué sabes si quizás Dios está llamando la atención mundial y esta es la oportunidad de toda una vida? ¡Qué maravilloso! Donde multitudes se volverían a Él y encontrarían no solo una ayuda temporal, sino también la salvación eterna. Marcos capítulo 8, versículo 36 dice, porque de qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Que el Espíritu Santo nos dé el poder para traer sanidad y salvación a los demás. En Hechos 4:31 dice, cuando terminaron de orar,
El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. ¿Cuál es la respuesta cristiana al COVID-19? Practicando el sentido común y la prudencia, buscando al Señor en medio de la crisis. Lo hacemos al humillarnos a nosotros mismos, orando, buscando su rostro, pero también alejándonos de nuestros malos caminos. Cuando Dios golpeó a Egipto con plagas, no solo estaba tratando con personas, Él también estaba golpeando a sus dioses. Demostró la debilidad de sus ídolos. El juicio de Dios devastó la economía de Egipto. Estamos mirando el impacto actual del coronavirus en la salud de muchas personas, pero nos sorprende también el impacto que está teniendo en las economías mundiales. ¿Cuánto del contexto mundial es impulsado por la codicia? Muchas personas tienen su confianza en sus cuentas bancarias. ¿Qué va a pasar si los sistemas bancarios caen? ¿Van a confiar en el Señor o se van a lanzar de un edificio? A veces Dios sacude las cosas para volver a lo básico. A veces Dios nos dice, podemos hacer esto de la manera fácil o podemos hacer esto de la manera difícil. Él siempre quiere que lo hagamos de la manera fácil. En el libro de Amós, Dios suplica a su pueblo. En el capítulo 4, Dios ensaya sus juicios de castigo y todos planeados para llevarlos al sentido común, para llevarlos al arrepentimiento, para hacerlos que se vuelvan a Él. Sin embargo, no se arrepintieron. Leemos en el libro de Amós capítulo 4, del versículo 6 al 12. Os hice pasar hambre en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Venían entonces 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento del este, y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos, y vuestras viñas, vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes. Vuestros caballos fueron capturados. E hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Y fuisteis como tizón escapado del fuego. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por eso, Israel, haré lo mismo contigo. Y porque te he de hacer esto, prepárate, Israel, para venir al encuentro de tu Dios. Dios trabajó para ponernos en la relación correcta con su Creador. Pero puedes escuchar la tristeza en el corazón de Dios cuando repite una y otra vez las palabras, mas no os volvisteis a mí. Alguien podría decir, Dios no haría todo eso. Dios es un Dios bueno, Dios es un buen Dios. Dios no es un Dios castigador, Dios es un Dios de amor, pero Dios lo hace porque te ama, porque es un Dios de amor. Todo esto lo planea Dios para colocarnos en una correcta relación con Él. Y nada sería correcto si eso no fuera así. Tu relación eterna con Él es mucho más importante que tu comodidad temporal. Y Dios le dice a Israel, lo haré también contigo. Lo leemos de nuevo. Por eso, Israel, haré lo mismo contigo. Y porque te he de hacer esto, prepárate, Israel, para venir al encuentro de tu Dios. Y nada puede ser más alentador que las palabras que Dios le dice a Israel. Prepárate, Israel, para venir al encuentro de tu Dios. ¿Cuál es la respuesta cristiana al COVID-19? Practicando el sentido común y la prudencia. Buscando al Señor en medio de la crisis. Lo hacemos humillándonos a nosotros mismos, orando, buscando su rostro y alejándonos de nuestros malos caminos. Pero también depositando nuestra confianza en el Señor. Cuando caminamos en la luz, estamos rodeados por la protección de Dios. Y es capaz de trabajar todas las cosas juntas para nuestro bien. Él puede redimir cualquier situación y volverla hacia sus propósitos.
Tenemos el ejemplo de José. Lo que los hermanos le hicieron fue algo terrible. Sus acciones eran malvadas. José experimentó el sufrimiento por la maldad de sus hermanos. Y Dios los perdonó y cumplió sus propósitos de salvación a través de eso. Dice la palabra en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a nuestra gente. Dios siempre está buscando salvar lo que se ha perdido. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Confiamos en Dios por la protección de nosotros mismos y de nuestros seres queridos, pero también oramos por la misericordia de Dios sobre los perdidos. Dios no quiere que nadie perezca. Si una crisis hace que las personas recurran a Dios y reciban vida eterna, algo muy bueno ha salido de todo esto. Buscamos al Señor por su misericordia, por protección, por sanidad. Al mismo tiempo sabemos que el tema más importante para todos es dónde esa persona pasará la eternidad. Fue muy interesante ver cómo los cristianos en Wuhan, donde se inició toda esta pandemia, en China, salían a las calles a proclamar a Cristo, cuando todos los demás estaban acurrucados y tenían miedo para salir. Es en tiempos como estos, llenos de problemas, que la gente está más receptiva y se vuelven más abiertos a escuchar acerca de Dios. Cuando esas oportunidades llegan, por la gracia de Dios, dejaremos de lado nuestra propia preservación y proclamaremos el Evangelio a los perdidos. Cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, no hay nada que temer. La Biblia dice que si bebiéramos algo mortal, no nos haría daño. En el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 18, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta promesa se da en el contexto de proclamar el Evangelio. Pablo también estaba en una misión de Dios cuando fue mordido por una serpiente mortal. La sacudió en el fuego y no fue dañado por ella. Nos dice en Hechos 28, del 3 al 5, entonces Pablo recogió algunas ramas secas y las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando la gente de allí vio la víbora colgando de su mano, decía, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ese evento sobrenatural llamó la atención de los paganos en esa isla. Dios usó las primeras 3 plagas en Egipto para hacer una obra en su pueblo y juzgar a Egipto. Pero cuando se hizo ese trabajo, hizo una distinción entre su pueblo y los egipcios. Dice la palabra de Dios en Hechos 8:22, aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que no haya en ella ninguna clase de moscas, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Él protegió a su pueblo de la destrucción. Para los egipcios, esas plagas significaban destrucción. Para el pueblo de Dios, resultaron en su redención. El factor clave en la última plaga fue la sangre en los postes de la puerta, un tipo de la sangre de Cristo aplicada al corazón del creyente. Cuando Dios vio la sangre, pasó por alto a su pueblo como protección y no fueron perjudicados. Dice la palabra en el Salmo 27, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios haremos memoria. Asegúrate de que la sangre de Cristo se haya aplicado a tu corazón. Asegúrate de haber entregado tu vida a Él. Asegúrate de caminar en la luz. Luego confía en Él, confía en Cristo para que te cuide e incluso te capacite por su Espíritu para ministrar la paz y la sanidad a otros. Oremos. Señor, hoy en día estamos experimentando el momento más problemático que jamás hayamos vivido. El mundo se enfermó. Las grandes potencias del mundo se enfermaron. ¿Y cómo debemos responder nosotros como cristianos ante esta pandemia? Sabemos, Señor, que no es solo con lavarnos las manos, ni recluirnos en nuestras casas y distanciarnos de la gente. Tú demandas más de nosotros como tus hijos. Y tú nos dices en tu palabra que la solución al problema de esta pandemia está en la iglesia. Tú nos dices en tu palabra que cuando lleguen estas pestes, debemos humillarnos ante nosotros mismos. Debemos orar, debemos buscar tu rostro, volvernos de nuestros malos caminos. Y en respuesta a la oración de tu pueblo, tú perdonarás nuestros pecados y sanarás nuestra tierra.
Que tu pueblo pueda entender que tú nos demandas que demos una respuesta a la problemática del COVID-19 al mundo. Como dice tu palabra, venid al encuentro con tu Dios. Que vengamos en humillación a buscar tu rostro con todo nuestro corazón. Cuida y protege a nuestras familias, nuestros hijos. En tu ira, acuérdate de la misericordia, como lo hiciste en la tierra de Gosén con tu pueblo Israel. Bendice a cada hermano y a cada hermana, que nada pueda dañarlos, y que proclamemos con denuedo tu poderosa palabra en medio de la crisis. Ten misericordia de Costa Rica y del mundo entero, de los enfermos que luchan por su vida, por el desempleo, por la crisis económica. Apiádate, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.